Bien, compañeras, compañeros, a mis compañeros que están de este lado, hay todavía algunos lugares aquí vacíos. A nuestras compañeras, que les den oportunidad a las compañeras de sentarse, y pedirles para los que están ahí la salida del metro, que dejemos libre ese pasillo para los transeúntes que están pasando, que les dejen libre el pasillo, por favor, compañeros. Vamos a continuar la información porque hemos solicitado entrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como representantes del sindicato, con el interés jurídico que tenemos, y queremos mencionar que sigue la discusión nacional sobre el manejo de los recursos públicos. Recordarán que Felipe Calderón, en sus argumentos, en sus spots publicitarios, acusaba a los trabajadores del sindicato de corrupción sin poder demostrar nada. Y hay otro escándalo nacional: no encuentran 400,000 millones de pesos en Pemex. 400,000 millones de pesos en Pemex. Y el otro escándalo que no han podido o no le dieron mucho énfasis, una señora de nombre Claudia Rincón Pérez, es la directora o la representante legal de 7 empresas. Esas empresas licitaban en el Seguro Social, en el ISSSTE y en la Secretaría de Salud, y después con otras empresas de ella misma ganó licitaciones en Comisión Federal de Electricidad. Y esta señora en el sector salud vendía computadoras, pero después empezó a vender sueros y pañales, y después otra vez computadoras en CFE. La señora se ha ganado 1,500 millones de pesos y es familiar de la esposa de Felipe Calderón. Vean hasta dónde. Entonces observamos que ya están haciendo la maleta los panistas, porque saben que ya perdieron la elección. Saben que el 1 de julio pierde Felipe Calderón y pierde el PAN, camarada. Y no porque lo digamos nada más nosotros, sino la gente ya está hasta la madre de estos panistas. Todos. Hoy se registra el índice de desempleo más alto en la historia del país. Hoy se registra, si ustedes checaron los datos, nuestro país avanzó, pero no para bien de los mexicanos, sino en transparencia internacional. México es uno de los países más corruptos de todo el orbe. De 100 a 180, al 180 lugar, gracias al de las manos limpias, que es Felipe Calderón, que dice que vamos muy bien, porque afuera apapachan a Calderón. Fíjense, recibió la deuda interna, chequen el artículo del día de hoy, la deuda interna. Los panistas la recibieron en 1 billón de pesos y va a cerrar en 5,400,000 millones de pesos. Si hacen la conversión en dólares, que hoy ya el dólar anda en 13.27 pesos,
son como 382,000 millones de dólares. Y las reservas internacionales apenas llegan a los 152,000 millones de dólares. Si en este momento la banca comercial o la banca de desarrollo exigieran se les pagara la deuda, el país estaría quebrado, compañeros. Gracias a Felipe Calderón y gracias a la complicidad del PRI, camaradas. El escándalo reciente: le acaban de incautar dinero en Estados Unidos al que fue secretario de Finanzas del gobierno de Coahuila. Esa deuda escandalosa de 34,000 millones de pesos en Coahuila. Pero no han dicho la deuda del Estado de México. Peña Nieto dejó al Estado de México con 70,000 millones de pesos de deuda. Fidel Herrera en Veracruz con 40,000 millones de pesos. El Gobre Precioso en Puebla debe 25,000 millones de pesos en Puebla. En Oaxaca anda por el orden de los 30,000 millones de pesos. Un saqueo permanente de los recursos económicos para regresar a trabajar. Los que no nos hemos liquidado, apenas se requieren 2,000 millones de pesos, y el IFE se va a gastar en esta elección 16,000 millones de pesos. De ese dinero, 60% se la lleva Televisión Azteca y Televisa, y otra parte Milenio. No le meten dinero y dinero en spots, en una campaña criminal, cuando hay una miseria extrema en el país, haciendo creer que en México hay una democracia. La sentencia del Tribunal Internacional sobre libertad sindical del pasado 1 de mayo, ojalá lo escuchen los ministros de la Corte. En México ha aumentado la violación a los derechos de los trabajadores por parte del Estado, por parte de los empresarios. Ha aumentado la criminalización de la lucha de los trabajadores con más fuerza, y un ejemplo son los 12 compañeros del SME que están en la cárcel. Hay otros compañeros de otros sindicatos que también están en la cárcel. Y eso es producto de que los que están para aplicar la ley, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han subordinado a los intereses del gobierno, del Ejecutivo y a los intereses de los empresarios. Hoy vamos a ver, con la determinación de esta sala, no le han querido entrar a resolver de fondo el conflicto. Aquí hay compañeros que estuvieron en la huelga de hambre en el Zócalo. Recuerden, cuando entramos a esta casa, a la Suprema Corte, nos entrevistamos con el que hoy es presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan N. Silva Mesa. ¿Y qué fue lo que dijo? Ya está nuestro compañero Marcos de Conexiones. Nos dijo tácitamente: yo soy el ponente y voy a resolver el fondo del conflicto. Eso lo dijo antes de la sentencia de julio del 2010. Y siguen ellos cultivando la desesperanza de este país. Siguen promoviendo la violación a los derechos de los trabajadores, siguen acabando con la legalidad, siguen pisoteando la Constitución y las leyes. Hoy nuestro país son de los más observados a nivel internacional, donde Calderón pisotea la Constitución, las leyes, violenta los tratados internacionales que México tiene firmados
en materia de derechos humanos. Hay uno que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Todos los militares tienen un uniforme, una insignia en términos constitucionales, pero también tiene que ver con los tratados internacionales. Calderón, si bien es cierto es jefe de las Fuerzas Armadas, no puede obligar a los soldados a que se cambien de vestimenta, la cual no está regulada para ello. Lo que hicimos ayer, de ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hoy pone nuevamente en el centro del debate nacional a Felipe Calderón, camaradas. Este es el expediente del teniente procesado Marcos Gerardo Mendoza Pérez, del teniente Espinosa, que fue uno de los tenientes que se opusieron a que les cambiaran el uniforme y ponerles el uniforme de la PFP el 10 de octubre del 2009. Este teniente del ejército le dijo a sus autoridades, a sus mandos superiores, que le dieran la inscripción de la PFP al momento que le daban la orden de cambiarse el uniforme. Y les dijeron que era una orden, pero además en el expediente, revisándolo, les dieron la instrucción a los militares, no nada más de que se cambiaran el uniforme por PFP, sino les dieron la orden de tomar los centros de trabajo, y en las mismas declaraciones del expediente les dieron la orden de disparar a los trabajadores en caso de que se opusieran a la toma de las instalaciones. Felipe Calderón, y aquí lo dicen, por este teniente y otros más se opusieron, y como lo han dicho en sus declaraciones, porque incluso los metieron a la cárcel militar, salieron bajo fianza, siguen su proceso afuera, pero sigue el juicio. Se acercaron con el ESME y hoy abogados del ESME están coadyuvando en la defensa de estos militares. Ya tenemos acceso al expediente que demuestra la actitud autoritaria y fascista de Felipe Calderón, camarada. Para aquellos que decían que había que recuperar las instalaciones a la fuerza, estaban preparando un 68 electricista, estaban preparando asesinato de trabajadores, encarcelamiento de dirigentes para aplastar al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y esto no se hace en países democráticos, solamente donde hay un autoritarismo, una subordinación de estos poderes como el poder judicial y el poder legislativo. No cabe duda que cuánta razón tiene Andrés Manuel López Obrador, que quien gobierna hoy este país no son las instituciones, son los dueños del dinero, la oligarquía, todos los dueños del dinero que se han convertido en poder político son los que instruyen a estos de tomar las decisiones. Por eso, compañeros, ayer presentamos una queja contra Felipe Calderón. Aquí está la queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra Felipe Calderón por intento de asesinato de trabajadores del ESME por delitos de lesa humanidad, camarada. Y aquí están las pruebas. Ayer lo entregamos. El mismo video de cómo en todas las instalaciones llegaban los militares, pero quisieron hacer creer a la población que era la PFP. Por eso estaba el uniforme de la PFP en todos lados.
pero era el ejército y era la marina. Porque hoy la lucha del ESME no nada más se suscribe en recuperar nuestra fuente de trabajo. Esto no puede quedar impune, camaradas. Calderón no se puede largar con las arcas llenas y hecho pedazos a nuestra nación y a las instituciones públicas. Si no, imagínense lo que le espera a nuestros hijos o a nuestros nietos. Hoy con el ejército y las fuerzas armadas reprimiendo a cualquier lucha por hacer que se respete la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. Hoy quieren regresar a la esclavitud a los trabajadores de hace 100 años. Que los trabajadores tengamos únicamente derecho a un salario de miseria sin ninguna prestación, mientras que tenemos a los hombres más ricos de todo el mundo. Eso es inmoral, camaradas. Por eso la lucha es muy importante en nuestro país. No nada más lo hemos discutido a lo interno del sindicato. Hoy lo hemos mandado y en todo el país se observa la lucha del ESME, pero además a nivel internacional se observa claramente la lucha del ESME. Hace unos días que vimos a un presidente nacionalista como Evo Morales, utilizó al ejército para tomar una empresa eléctrica en España, para nacionalizarla con el ejército. Acá Peña Nieto y Calderón se pusieron de acuerdo, utilizar al ejército para tomar a luz y fuerza, pero para privatizarla. Dos contrastes distintos. Y hoy, hacia el cono sur, observamos también cómo en Argentina le acaban de quitar otra empresa a Repsol del petróleo que estaba saqueando. Y hoy los emplazan y les dicen a Telefónica Movistar, que es española: si no le inviertes, atente a las consecuencias. Ya viene el camino de recuperar lo que nos han estado arrebatando con esta política neoliberal, camarada. Este modelo económico ya fracasó y la muestra está en Francia. Le acaban de dar la chinga a la derecha, a Sarkozy se acaba de largar, a ese autoritario, y llega un socialista. En Grecia le acaban de dar igual. La izquierda, voto de castigo para aquellos que han promovido los ajustes en contra de la población. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? El 1 de julio. Darles el voto de castigo al PRI y al PAN, camaradas. Darle el voto de confianza al que quiere gobernar con nosotros, que es Andrés Manuel López Obrador, camarada. No hay otra alternativa. Hoy esta elección la van a definir los jóvenes. Cada uno de los partidos tiene su voto duro y hay un 32% de indecisos, pero gran parte son los jóvenes. ¿Por qué creen que no han abierto la televisora para que la sociedad observe el proceso a la coyuntura electoral del 1 de julio? Porque no quieren ver lo que acaba de pasar, por ejemplo, en el TEC de Monterrey. Los jóvenes, que son los hijos de los que tienen dinero, haciendo largas filas para escuchar a Andrés Manuel López Obrador, camarada. Eso no se había visto. ¿Y qué dicen los jóvenes? Ya nos gobernó 70 años el PRI, 12 años el PAN, y nadie ha hecho nada por profundizar un modelo que permita
que ningún joven se quede sin ir a la escuela a nivel profesional. Y hoy el compromiso de Andrés Manuel, que es estratégico para un país. Si queremos que nuestro país salga adelante, hay que invertirle a la educación. Porque si queremos que siga el retraso en nuestro país, eso va a continuar haciendo el PRI y el PAN, camarada. Detener o continuar con un país conservador, donde la iglesia hoy continúa penetrando y haciendo escuelas por todos lados para que la gente no alcance los cambios que requiere nuestra nación. Hoy en nuestras manos está la herramienta para avanzar, que es lo único que les pedimos como dirección del sindicato. Si ya aguantamos 2 años, 6 meses, si le hemos aguantado todo a este golpe de Estado fascista en contra del SME, de un sindicato democrático e independiente, nada más observemos para atrás todo el daño moral que nos han hecho a nuestras familias y a nuestros hijos. Volteemos y veamos cuántos compañeros han fallecido del 2009 para acá. ¿Cuántos compañeros se han suicidado? ¿Cuántos compañeros han deshecho sus matrimonios? ¿Cómo nos boletinaron en todos lados? Pero tomamos una decisión de evitar la disolución forzada de una organización sindical que nació el 14 de diciembre de 1914. Un grupo de trabajadores en pleno fragor de la revolución se organizaron para crear una organización que permitiera luchar y alcanzar mejores condiciones de salario, prestaciones y una organización donde pudieras luchar. Esa organización se llama SME, y el SME es el patrimonio de los trabajadores de este país. Los que nos quedamos no nos fuimos con el canto de las sirenas, de ir corriendo con la zanahoria que pusieron, de cobrar las migajas de la liquidación, de ponerse a las filas para que fuera recontratado por la CFE, que eso nunca pasó, camaradas. Era la estrategia para que todos saliéramos corriendo y renunciar a nuestro derecho al trabajo, para que no nos quedáramos a defender esta noble institución. Pero hoy le decimos a los ministros de la Corte y al pueblo en general que hemos aguantado más de 2 años, 6 meses. Tenemos 12 compañeros en la cárcel. El único delito es levantar la voz para evitar que siga este crimen en contra de la lucha de los trabajadores. El único delito es decirle a un presidente que tiene odio de clase contra los trabajadores. Ese odio no sabemos de dónde venga. Si por ser muy fundamentalista en el tema del cristianismo, o por su ignorancia, o por su alcoholismo. ¿Cuál puede ser? ¿Por qué tanto odio contra la clase trabajadora, camaradas? Pero afortunadamente le quedan unos meses a Calderón. ¿A dónde se va a ir Calderón? ¿A dónde se va a ir el PAN? ¿A dónde se va a ir el PRI? Así es, compañeros, y el SME se va a quedar a seguir escribiendo más páginas en la historia de la lucha de la clase trabajadora de este país. ¡Que vivan nuestros presos políticos! ¡Que viva la resistencia! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva México!